en estos 4 años de ser parte de AMA y de todo este camino, en que fue una transformación muy profunda, en que cada vez ese entendimiento es mayor y llevó a cambios fuertes en mi vida. Hola, quiero darte la bienvenida a esta nueva sección llamada Bitácora de Evolución. Acabas de entrar a Ama Camino al Recuerdo, el espacio que facilita tu evolución. Si estás mirando este video es porque te consideras una persona evolutiva o estás buscando un cambio en tu vida. Déjame decirte, has llegado al lugar correcto. AMA es un espacio que facilita información y herramientas para que recuerdes quién eres y para qué estás en este plano. Mi nombre es Susay Videla Ferreira y soy parte del equipo de AMA. En este espacio nos vamos a sentar a charlar con personas increíbles que son parte de la comunidad de AMA. Juntos conoceremos sus historias y sus procesos de transformación que tuvieron sus vidas desde que llegaron a AMA. En estas entrevistas con seguridad vas a sentirte identificado y obtendrás información que facilite tu evolución. El invitado de hoy es Lautaro Sourigues. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de dónde nos estén mirando. Bienvenidos a un nuevo video de Bitácora de Evolución, este espacio donde compartimos historias y entrevistas con gente hermosa. Como dice la presentación, hoy tengo el placer y el honor de estar con Lauti Sourigues. Lautaro es parte de la comunidad de AMA y una persona con una carrera y con un proceso muy, muy interesante que, bueno, le damos la bienvenida y le agradecemos por el tiempo. Hola Lauti, bienvenido. Hola, Sujay, muchas gracias. Muchas gracias por esto y estoy muy contento de poder compartir mi proceso con Bueno, todos eso ustedes. eso es lo que se trata este espacio, el mostrar que detrás de AMA hay una comunidad entera trabajando cada uno en su proceso, pero también en comunidad. Pero vamos a comenzar y vamos a preguntarte que nos cuentes. ¿Quién es Lautaro Sourigues? Wow, esa no me la esperaba así de esa manera, pero creo que podría decir ante todo que soy un buscador. Eh, Desde hace ya, sí, unos 20 años identifico más o menos que desde después de terminar el secundario, digamos a los 19 20 años, se me despertó una curiosidad por el desarrollo personal, vamos a decir. Ujú. Fue tomando distintas formas a lo largo de los años, un camino sinuoso, como siempre suelen ser estos caminos de crecimiento, pero sí, ante todo yo podría decir que soy un buscador y quizás preguntándome, ¿buscador de qué? Bueno, eso no sé. Una de las respuestas podría ser de la verdad, por decirlo de alguna manera, o lo que es, eh, pero bueno, es bastante complejo de entender hasta dentro de mi mismo proceso, pero es un buscador de siempre estar creciendo, expandiéndome, expandiendo mi visión de quién soy y a qué pertenezco también. Eso sería un poco un resumen, podría Es decir. Lauti, vos naciste en Argentina, contemos que naciste en Argentina y demás. Exactamente. Sí, en cuanto así, a lo más biográfico, nací en Buenos Aires, en Argentina. Tengo 40 años. Soy, bueno, no sé si soy, podría decir varias cosas, pero sí, soy osteópata ahora. Originalmente también soy licenciado en comunicación. Esa fue como mi primera profesión, vamos a decir. Y bueno, anduve por esos caminos de marketing, comunicación, sigo un poco en esa todavía, pero después en algún momento me llegó la osteopatía, primero como paciente y después decidí emprender ese camino porque estaba muy alineado con mi búsqueda personal y también
de repente muy relacionada con el cuerpo. Entonces, viene un poco de ahí la osteopatía y medio que encajó perfecto en el proceso, en el momento del proceso que estaba haciendo. Y bueno, eso fue transformándose. Pero, pero sí, aparte de, bueno, de haber hecho la mayor parte de mi vida acá, también estuve viviendo 6 años en Nueva York entre el 2012 y el 2018, que fue una experiencia muy transformadora en muchos sentidos también. Bueno, me fui con una pareja en ese momento, casamiento de por medio y todo. Así que viviendo bien de lleno esa experiencia. Y bueno, después las cosas fueron cambiando, pero me terminé quedando allá y bueno, viviendo algo que fue nada, completamente distinto a lo que estaba acostumbrado acá en Buenos Aires, pero uno de los años de mayor crecimiento, podría decir, hasta que, bueno, en el 2018 volví para acá y desde entonces estoy, estoy acá, sentado. Lauti, me dijiste a un principio que en ese adolescente habían aparecido algunas preguntas, que desde ahí empezó como una búsqueda diferente de información, que no es esa la información que tenías en tu escenario en ese momento no terminaba de completarte. ¿Qué es lo que fue o qué es lo que, cuáles eran las preguntas, las dudas que estaban en vos que hicieron que buscaras otro tipo de información, otro proceso, esa evolución, ese tratar de cambiar, de buscar evolucionar desde otro lado que lo que tenías no te llenaba? Quizás no diría que había algo, primero que nada, probablemente no fue un proceso tan consciente todo eso que pasó. Ujú, Yo creo que lo que motivó todo fue más bien curiosidad. No sentía en ese momento que había algo que no me llenara necesariamente porque tampoco tenía mucha conciencia de cómo había estado viviendo mi vida hasta ese momento. Lo ujú, que podría decir así como disparadores, que son cosas muy simples, quizás desde muy chico siempre me interesó todo lo sobrenatural. Eh, digamos, y tener ciertas experiencias como de sentir cosas que no eran posibles de explicar racionalmente, y después nada, de ver películas de fantasmas y de terror y de esto, digamos, eso fue realmente mi primera conexión con lo invisible, por decirlo de alguna manera. Y derivó en que en algún momento sí me hice la pregunta cuando estaba ya en la universidad, en la Facultad de Ciencias Sociales, me empecé a preguntar como, ¿y qué pasa con la filosofía oriental, ¿no? ¿Dónde se aprende de eso? Me da curiosidad porque nadie habla. Ese fue como un primer chispazo que tuve en su momento porque estaba haciendo artes marciales y había algo de lo que se decía en las clases cuando se iba un poco hacia la filosofía de eso que me llamaba mucho la atención. Esto te digo a los, sí, 19, 20 años. Y en un momento, bueno, me estaba haciendo esa pregunta y encontré un afiche en la calle con un amigo de artes marciales filosóficas, decía. Bueno, vamos a ver qué onda. Cuando llegamos al lugar, averiguando sobre las clases, al lado había un folletito que decía Curso de Filosofía Comparada de Oriente y Occidente. Y yo dije, no, no puede ser, esto es increíble, o sea, es justo la pregunta que me estoy haciendo. Esa fue como una primera gran sincronicidad que recuerdo en mi vida, como de que claramente fue lo que yo llamo un checkpoint de que está diciendo, bueno, tenés es que por ir por acá. ahí. Claro. Y así empezó, esto es una, era un, es un, esa escuela es una escuela de filosofía comparada de Oriente y Occidente, pero filosofía a la manera práctica, digamos, digamos, aplicada a la vida, no con una intención de aprender teóricamente las cosas, sino de llevarlo a la práctica, aprenderlo para aplicarlo a la vida. Y la idea era comparar todas las
civilizaciones y religiones a lo largo de la historia, desde las que hay memoria, y a grandes rasgos, o sea, había mucho contenido esotérico, digamos, lo que hoy le diríamos esotérico, que es simplemente cosas que no estaban tan a mano, sobre todo en esa época, y tratar de ver que en realidad la información era siempre más o menos la misma, pero dicha de distintas maneras según el lugar y según la época, para que impactara en el contexto en el que era dada. Estuve 7 años en esa institución practicando artes marciales, trabajando como voluntario también ahí, porque parte de la idea era no solo llevarlo a la vida como propia, sino que también aplicarlo dentro del voluntariado como una forma de llevar a cabo lo que íbamos estudiando, pero fue mi primera gran revelación, digamos, por decirlo de alguna manera, de entender, el mundo es otra cosa completamente distinta a lo que yo imaginaba, o no sé qué imaginaba, pero esto es algo nuevo, empezando a entender un poquito más o a ver textos esotéricos que me abrieron la cabeza y el corazón a eso, a pensar mi vida, mi lugar en el mundo y lo que sucede desde una perspectiva completamente nueva. Ese fue mi primer acercamiento a eso. Y medio que de ahí empezó una búsqueda. Después, cuando me fui a Estados Unidos, fue cuando obviamente dejé la escuela y ahí hubo como un impasse en la búsqueda así más concretamente de lo filosófico, eso, pero ese fue mi primer acercamiento, lo que abrió todo, Lo que abrió y este camino de búsqueda. este Y camino, sí. en este camino de búsqueda, ¿cómo llegas a este espacio? ¿Cómo llegas a Ama? ¿Cómo Ama llega a tu vida? ¿Llegó con la misma sincronicidad? ¿Cómo llegas a esta información que es más o menos también lo que decís? Todas las informaciones son iguales, nada más que a veces se impacta según el contexto en el que estamos o se baja la información con los códigos que en el momento están. Ama tiene muchísima información, pero habla más de la cuántica. ¿Cómo llega Ama a tu vida? Bueno, a través de Sandra, primero que nada, en realidad yo en ese momento estaba estudiando chamanismo justo con Gerardo Ruemer, que también, con quien también se formó Sandra, y eso me enteré después igualmente, pero una amiga mía me había pasado el contacto de Sandra en su momento y de lo que estaba haciendo, las actividades comunitarias que estaba haciendo. Esto fue en la pandemia, o sea, pleno encierro. Y durante algún tiempo, bueno, yo estaba también con un proceso ahí bueno, nada, procesos así fuertes, personales derivados de la situación de la pandemia y también de mi relación de ese momento. Entonces, como que en ese momento no me llegó directamente o no estaba viendo el contenido, pero después que las cosas se fueron acomodando un poquito, vi una entrevista que le hicieron a Sandra donde ella contaba su proceso y cómo había sido que había empezado a recibir información digamos, también contando su historia del chamanismo. Ahí me enteré un poquito más bueno, de lo parecido a ese proceso, digamos. Me acuerdo que contó un evento que hubo en Stonehenge, donde, bueno, fue muy fuerte y se abrió muchísima información. Y empecé a escuchar, sobre todo de parte de ella y después al mismo tiempo a través de otros comunicadores, por fuera de AMA, digamos, una cierta información similar, con respecto, bueno, en ese momento era mucho la quinta dimensión como concepto, que era algo que no lo había registrado de esa manera hasta ese momento. Y después también, mm, mucho a través por mi parte, ¿no? A través de pleyadianos, arcturianos y toda esta cosa, como ese cuentito me parecía muy atractivo. Entonces como que eso
de alguna manera me atrajo la información, pero hubo algo en la forma de comunicar de Sandra en ese momento, las palabras que usaba, ciertos tecnicismos, que hizo que me sintiera particularmente atraído a esa manera de contarlo y que me resonara muy fuertemente. El lenguaje más desde lo técnico y de lo que le podríamos llamar cuántico, que también está bueno aclarar que no necesariamente cuando hablamos de lo cuántico tiene que ver exactamente con la concepción científica de la cuántica. Eso creo que está bueno hacer esa diferencia porque puede ser confuso, pero esa fue, digamos, escuchar ciertos conceptos dentro del ámbito de la espiritualidad que suelen ser bastante complejos de entender y que de repente alguien está poniéndolos de una manera más simple en el sentido de quitarle el aspecto emocional, la carga emocional que suelen tener ciertos conceptos o lo bastardeados que suelen estar también por el uso, mal uso, interpretación, mala interpretación, y decir, bueno, eh, digamos, la humildad es un código frecuencial o el amor es tal cosa, o entenderlos más, por lo menos a mi personalidad, para cómo soy yo, me sirvió mucho como para darme claridad, estructura y, y poder trabajar con esas cosas como herramientas. Eh, Traducir un poco la complejidad de lo que significan ciertas emociones a es esto, o entenderlas de una manera eso, en que las puedo usar de alguna manera, ¿no? O sea, en que las puedo usar para mi crecimiento, en que puedo ordenar eso dentro mío de una manera en que me permita usarlo sin verme tan involucrado emocionalmente en el proceso, eh, que de eso no nos falta nada como seres humanos encarnados en esta tierra, y bueno, poder avanzar desde una perspectiva distinta. Y la sensación más fuerte, la verdad, que esto me ha pasado en distintos momentos de la vida, es que de vuelta se sintió como que era parte, o sea, lo que yo escuchaba a través de Ama seguía siendo en parte la misma información en su núcleo que lo que yo venía aprendiendo con nombres y formas distintas a lo largo del tiempo, pero es como de repente sacarle una capa más a la cebolla, es como, ok, es esto mismo, pero ahora es con un entendimiento más profundo y mayor. Esa fue la sensación, que fue pasando, y de hecho en estos últimos 4 años eso se aceleró en en el sentido de sacar las capas de cebolla. Cosas que yo veía cuando tenía 20 años con respecto a procesos sí, universales o de evolución del planeta Tierra, tomaron otra perspectiva a partir de entender la información dicha de otra manera. Y cuando digo otra perspectiva, quiere decir que eso caló más hondo en mí y me sirvió más para mi proceso, para comprenderlo mejor, y comprenderlo mejor significa, sobre todo, uno se da cuenta de que lo comprende mejor cuando eso genera cambios reales en tu vida. No es solo una cuestión intelectual de que ahora sé más acerca de tal o cual cosa. Al fin y al cabo, eso es lo menos importante. Y yo pasé por un proceso donde creía que era importante saber más sobre tal civilización o cómo fue en el antiguo Egipto, el Panteón o lo que sea, ¿no? Como si eso me fuera a dar de alguna manera más sabiduría por entenderlo mejor. Y no, el cambio real sucede cuando, por lo menos hablando de este tipo de información, cuando te transforma. Y yo sentí que en estos 4 años, ya fueron, sí, creo que 4 años, de ser parte de AMA y de todo este camino, en que
fue una transformación muy profunda en que cada vez ese entendimiento es mayor y llevó a cambios fuertes en mi vida, digamos. No solamente por eso, ¿no? Pero es como parte de ese proceso, llevar eso a la práctica implica necesariamente cuando uno se lo toma en serio y con cierto compromiso que la vida se va transformando porque el entendimiento y la comprensión de ella es la misma, entonces se refleja indefectiblemente en algo externo que cambia también cuando el cambio es real. Eh, Así que ¿Qué ese es cambió un... de ese Lautaro de hace 4 años que comenzó con estas herramientas? Porque eso es importante decir que no solamente es información, sino que se comparten herramientas para llevarlo uno a su proceso y esas herramientas generan algunas cosas diferentes en diferentes personas, pero esas herramientas te llevan a conseguir tu propia información. A través de esas herramientas que recibiste en AMA, ¿qué fue lo que realmente vos sentís? Hoy este Lautaro cambió en tal cosa. Bueno, concretamente se fueron modificando mis vínculos de alguna manera, se fue modificando mi entendimiento de vuelta, un entendimiento más profundo de mi lugar en el mundo y de para qué estoy acá, de alguna manera, que hoy en día se volvió muy evidente que estoy acá para hacer un proceso de evolución consciente. Entonces, eso a grandes rasgos, empezando por ahí, la certeza de estar, de saber que estoy acá para hacer un proceso de evolución consciente. Eso es gran parte de lo que me ha dado las herramientas de AMA. Y después, en términos más particulares, eso se dio en forma de entender mejor mis procesos internos a través de ejercicios que digamos, si uno tuviera que describirlos a alguien, pues muchas veces me preguntan, bueno, ¿de qué se trata ese ejercicio? Bueno, visto desde afuera puede ser ponerle una meditación, una visualización, ejercicios en los que uno está trabajando con ciertas imágenes, pero desde el punto de vista cuántico de eso, son herramientas que son transformadoras para trabajar sobre, por ejemplo, juicios, apegos, relaciones, emociones, y poder ver con más claridad cómo funcionan esos procesos dentro mío. Dicho de otra manera, puede ser, si uno le está poniendo atención, conciencia e intención a este proceso de decir, voy a trabajar con mis apegos más grandes, hay algo que se transforma necesariamente cuando uno hace ese proceso con conciencia. Y estas herramientas de AMA lo que permiten es enfocar directamente en voy a trabajar sobre esto. Por lo menos el primer paso es voy a ver cómo esto está funcionando dentro mío, cómo este programa que corre inconscientemente dentro mío o hasta el momento ha venido funcionando inconsciente dentro mío, lo voy a traer a la luz y lo voy a ver con claridad para ver cómo funciona. Después, bueno, el proceso de cómo voy transformando eso depende mucho de la voluntad que uno tenga y de por un lado la voluntad y por otro lado las circunstancias y las herramientas y el nivel de conciencia en el que esté cada uno a cada momento. Entonces, a veces estamos preparados para trabajar ciertas cosas mucho más rápidamente y algunas otras puede ser que lleven un poco más de tiempo, pero el primer paso siempre es poder ver eso con claridad y entender cómo eso cómo es estos juicios, apegos, emociones, relaciones y todo lo que eso genera, cómo todo eso está funcionando dentro mío y saber que tenemos una herramienta que nos permite trabajar directamente sobre eso. Eso es lo más valioso de las herramientas de AMA, más allá, digamos, justamente siempre la información viene de la mano con una herramienta donde vemos una aplicación práctica de eso. Entonces, por un lado, las herramientas son estar haciendo ese trabajo
de vuelta, vamos a llamarlo de visualización, de imágenes, de cierta canalización de información, y después la otra gran parte del trabajo es todo eso que vino en ese momento y que nos modificó en el momento del ejercicio, trasladarlo también a la práctica. De la misma manera que uno hace una meditación, no para volverse un gran meditador, sino para poder llevar ese estado al resto de la vida, de la misma manera funciona con estas herramientas. Esa es un poco la idea. Entonces termina siendo, si uno siente que es lo que le toca hacer en este momento y que esas herramientas, esa información le resuena, bueno, ahí hay en AMA tenemos un montón de herramientas que permiten hacer ese trabajo conscientemente. Entonces va dando por un lado claridad y por otro lado acompañando, nos vamos acompañando en ese proceso para dar el paso que nos toca a cada momento. Y cada uno de nosotros está en lugares distintos y tenemos historias distintas y venimos de lugares distintos y llegamos de formas distintas, pero lo que nos une es medio un poco esta certeza de que estamos haciendo un camino de crecimiento consciente, porque sentimos que a veces no es muy explicable desde el punto de vista racional, a medida que le va llegando más información tiene más claridad en eso, pero la mayor parte del tiempo es una sensación de que es por acá, de que no sé cuál es el resultado de esto, porque creo que estamos en un momento justamente en que no sabemos cuál va a ser resultado de nada de lo que estamos viviendo, Pero de sentís ese ciertas cosas. pulso como decir, sí, es ahí, seguir. Ahí, sé que este camino es lo que necesito hacer. Porque va transformando mi vida, porque expande mi capacidad de sentirme parte de algo más grande. Yo cuando hablo de expansión de conciencia, me refiero mucho a sentir que más cosas pertenecen a lo que puedo llamar yo o a lo que puedo llamar, no Lautaro, sino un yo más amplio, ese yo soy, quizás se podría decir. Entonces la expansión de conciencia tiene que ver con que de repente siento que lo que yo soy es más amplio que lo que era antes y que eso Ujú. se va expandiendo cada vez más. O sea, más cosas forman parte de mí. eh, que suena igual raro decirlo en lenguaje, a veces no es lo mejor o no lo transmite de la mejor manera, pero esta idea de sentirme de algo, parte de algo más grande, más expansivo, y eso me permite, y eso hace que termine modificándose la manera en que yo me desenvuelvo en el mundo. Y cómo todo eso también se representa hasta en nuestra biología, o sea, todas estas herramientas también te llevan a conocerte totalmente y ver cómo reacciona esto, qué es lo que tengo que ver en esto. Nos ponen en una observación constante de cuando das el paso, como decís, es consciente, es dar el paso, es ver qué me está mostrando mi escenario, qué me están mostrando las emociones, cómo esas emociones o esos programas se representan en mí, en mi cuerpo. Vos sos osteópata, seguramente esa sensibilidad la tenés mucho más despierta y es esa forma de decir, listo, comprendo, es por acá, ese pulso de decir, es por el camino y que eso también te da una tranquilidad, decir, bueno, a veces también no es fácil y porque los programas son duros y son difíciles de sacar, son difíciles de trascender, pero también tenés esa comunidad que te dice, bueno, dale, dale, intenta con este, con esto. Entonces, lo bueno de compartir esto es que las herramientas están probadas y dan resultado y hoy hablando o en cada entrevista que tengamos es da sus frutos, pero sí es constante, sí tiene que ser con voluntad, sí tiene que ser conciencia, sí, sí tienes que estar, sentir ese pulso que es tu camino.
porque no todos vinimos a hacer lo mismo, no todos vinimos a vivir las mismas experiencias, pero sí entender que somos todos una misma mente con diferentes experiencias y ese es encontrar el camino, ese es lo llano que te da las herramientas, decir, bueno, sí, sos la misma mente, sos la misma, pero tu experiencia es esta, tu mejor versión es esta, y eso es lo que estamos trabajando hoy. Sí, totalmente. Yo creo que, como decís, obviamente cada uno tiene caminos distintos y no todos venimos a hacer lo mismo o no a todos nos resuena las cosas de la misma manera, pero si algo de esta manera de hacer las cosas para los que estén escuchando les genera un cierto entusiasmo, como una cierta cosquillita, vamos a decirlo, o una cierta curiosidad, hay algo ahí que es para ustedes, sin duda. Eso es, digamos, la manera en que yo lo vivo también, esta cosa de decir, es por acá, como que hay algo, un cierto magnetismo, algo que me lleva hacia eso. Y también, como decías antes, es tal cual que esos cambios, cuando uno los va haciendo con conciencia, con intención y poniendo voluntad, se ven en todos los aspectos de la vida, y hasta el punto de que se termina manifestando también en el cuerpo porque, por ejemplo, uno termina haciendo cambios de alimentación, de consumos, de prácticas que terminan modificando incluso nuestro cuerpo y tomando más conciencia de qué son las cosas que nos hacen bien. O sea, es en definitiva conocerse mejor. Cuando uno conoce mejor todos los procesos internos, uno termina haciendo cambios de acuerdo a eso a esa información que vamos obteniendo. Si sabemos que ciertos alimentos o consumir ciertos, no sé, cosas, medios o lo que sea, nos hace mal, bueno, entonces ahí ya tenemos información de que sé cómo me impacta esto, entonces voy a tratar de dejarlo de lado. Obviamente que siempre está el componente de lo volitivo, de la voluntad, y eso a veces está atravesado por un montón de programas, emociones e historia que traemos, pero tenemos esa capacidad de poder tomar una acción al respecto. A veces esa voluntad implica cambios muy pequeños, pero dando cada uno de esos pasitos, eso termina sumando, o sea, termina generando un cierto envión en una dirección en el que después esa capacidad de hacer cambios voluntariamente va creciendo a medida que uno avanza en el proceso. Y básicamente la manera de darse cuenta, de vuelta, como decía antes, de que eso está funcionando es que efectivamente podemos habitar el mundo de una manera en que está más alineada con quienes somos hoy en día y conseguir este camino de evolución consciente y que se traduce en cierto bienestar también. Esa es un poco la idea. Que obviamente no es siempre, no es el objetivo último ni nada por el estilo, pero es una manera en que se manifiesta ese crecimiento, que uno encuentra un centro incluso en el medio de la tormenta, porque vivimos en un mundo que está lleno de tormentas, porque esa es la experiencia que venimos a vivir, la verdad, así lo creo yo, pero con estas herramientas y haciendo ese proceso, podemos saber dónde estamos parados a cada momento. Yo creo que muchas veces el malestar que sentimos proviene de no encontrarnos pase lo que esté pasando, sea bueno o malo desde nuestra perspectiva, es que no estamos en nuestro centro, no estamos parados sabiendo qué es lo que tenemos a disposición y qué podemos hacer al respecto. Las herramientas de AMA lo que nos permiten es
tener una mejor lectura de dónde estamos, qué herramientas tenemos a disposición y qué cosas podemos hacer de acá en más para transitar este camino desde nuestro centro, que es el Ujú. lugar más estable desde el que podemos vincularnos con el mundo a nuestro alrededor, con nosotros mismos, con la naturaleza y dar pasos más firmes en este camino de crecimiento. Eso es, me diste el pie para ya dejarte ir cerrando, pero me diste justo el pie de lo que explicaste para AMA. Pero, ¿qué es lo que es AMA para vos hoy, Lautaro? Primero que nada, una comunidad de pertenencia donde podemos hablar un mismo lenguaje y entendernos, digamos, dentro de AMA se ha creado un lenguaje también gracias al cual podemos comunicarnos y ponerle palabras a ciertos procesos de una manera en que se vuelve más claro de qué estamos hablando cuando hablamos de tal o cual cosa, como esto que decía, digamos, poner ciertas definiciones o conceptos o ideas acerca de palabras que muchas veces son complejas o interpretadas de muchas maneras. Entonces es una comunidad de pertenencia, eso, donde hablamos un mismo idioma, pero donde nos acompañamos, donde caminamos juntos este proceso de crecimiento consciente. Y lo loco también, que es algo que se generó a partir de la pandemia, es que gran parte de eso ha habido instancias presenciales, pero que también la mayor parte del trabajo lo hacemos cada uno desde su lugar y la verdad que es impresionante la fuerza que tiene eso, donde uno en otra época pensaba que quizás si no había cosas presenciales tenía menos fuerza. Bueno, no, yo diría que a veces hasta es lo contrario en estos casos. Es increíble todo lo que se puede lograr porque no tiene que ver tanto este tipo de trabajo siempre con la presencialidad física, sino justamente con los procesos internos de cada uno y que hay una red tejida entre todos nosotros que es invisible, pero que está siempre presente. Entonces, de alguna manera, estamos en presencia, solo que nos tenemos que también adaptar a entender que hay muchas formas de presencia y que esta de la virtualidad es otra que también trae información de otra manera que quizás hasta hace unos años no nos parecía posible. Así que eso es genial. Es una comunidad de pertenencia, como decía, y es un marco dentro del cual dentro del cual yo puedo desenvolverme y ser más quien soy también, ¿no? Como que es una búsqueda personal que tengo ya hace unos años de expresar más genuinamente lo que creo, lo que siento, cómo vivo el mundo, que eso igual es algo que se fue transformando a lo largo de los años, pero AMA es un marco dentro del cual yo puedo hacerlo con comodidad y me da herramientas que a su vez retroalimentan ese proceso. Entonces, esa manera de entenderme y entender las cosas se fue transformando y este es un lugar, un espacio dentro del cual me siento seguro haciéndolo también. Qué bonita forma de cerrar, qué bonita forma de expresarlo, porque es como digo, el espacio, esta comunidad es tan grande que significa diferentes cosas para todos, pero siempre dentro de lo mismo, una fuente de información, fuente de herramientas, de acompañamiento, de un espacio donde te sentís ese pulso de decir, acá puedo ser, acá puedo empezar a descubrirme y eso es lo lindo que, que comparte este espacio también. Quiero agradecerte, Lauti, por el tiempo, por el amor con el que estás en esta entrevista. La verdad que para mí es un placer escuchar cada historia, cada proceso y sé que la gente detrás de esta cámara seguramente se siente identificado con alguno de tus procesos, con alguno de tus cambios y si es así, nos encanta leerlos, nos encantaría que lo dejen en los comentarios, que si les resonó esta información la compartan, nos sigan, activen las campanitas porque van a ver videos
todas las semanas contando historias diferentes de esta comunidad y bueno, si tienen alguna pregunta para Lauti, después vemos y en una de esas lo invitamos nuevamente, pero la idea es que sepan que este espacio tiene las puertas abiertas, que es un espacio con muchísima información y si sentís que este es tu camino, si sentís que esta información te va a ayudar, escribinos, comentanos, te leemos y vamos a estar acá para compartir todo lo que tenemos para compartir y acompañarnos. Nos despedimos con Lauti. Muchas gracias, Lauti, nuevamente por estar acá y los vemos en el siguiente video. Un besito.